Hay personas que no necesitan rogar, llamar la atención ni demostrar nada, y aún así su sola presencia deja una marca imborrable. No están disponibles para todos, no se explican, no se justifican. Simplemente existen con una fuerza tan serena y magnética que el mundo las reconoce como algo valioso, escaso, casi irreemplazable. En este video descubrirás las 10 claves que despiertan ese tipo de respeto silencioso, esa atracción inevitable que nace de quien sabe su valor y lo encarna sin esfuerzo. Porque cuando dejas de mendigar aceptación y comienzas a vivir como un verdadero lujo, los demás no tienen más opción que notarlo y desear quedarse. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Establece límites sin sentir culpa. Decir no puede parecer incómodo, incluso doloroso al principio. Nos han enseñado que ser bueno significa complacer, que amar es ceder, que si ponemos límites lastimamos a otros. Pero esa idea es una trampa emocional que solo conduce al agotamiento, al resentimiento y a la pérdida de identidad. Porque cada vez que dices sí cuando en realidad quieres decir no, estás traicionándote. Estás priorizando la comodidad de otros por encima de tu bienestar. Y eso no es bondad, eso es abandono de uno mismo. Poner límites no te hace egoísta, te hace justo, te hace coherente. Es la forma más sana de proteger tu energía, de cuidar tu mente y de honrar tu valor. Un límite no es un muro, es una puerta con llave, una puerta que tú decides cuándo abrir y cuándo cerrar. Es un acto de amor propio que dice: esto sí, esto no. Hasta aquí llego, y más allá no me conviene. Y aunque haya quienes se molesten, esa molestia no significa que estás haciendo algo malo. Muchas veces significa que por fin estás haciendo algo bueno por ti. Los límites bien puestos filtran tu entorno. Quienes estaban a tu lado por interés, por costumbre o por conveniencia, empezarán a mostrar su verdadera cara. Se alejarán, criticarán, reclamarán, pero quienes realmente te valoran, entenderán, adaptarán sus expectativas, te escucharán, porque el respeto no se exige con gritos, se establece con límites firmes. Y el que no los respeta, no te respeta. Hay una culpa que aparece cuando empiezas a priorizarte. Es esa voz interna que te dice que quizás fuiste duro, que tal vez el otro tenía razón, que deberías haber cedido. Pero esa voz no es tu verdad, es el eco de una vida vivida para otros. Es el reflejo de patrones que te enseñaron a posponerte siempre. No la escuches. La culpa en estos casos no es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás rompiendo cadenas, de que estás aprendiendo a elegirte. Y eso, aunque duela, es liberación. No necesitas justificar cada límite que pongas. No estás obligado a explicar por qué cuidas tu tiempo, por qué cuidas tu descanso, por qué decides no participar en algo que no te nutre. El límite no es una invitación al debate, es una afirmación de identidad. Y cuanto más claro seas al comunicarlo, menos espacio habrá para malentendidos. Sé firme, sé respetuoso, pero no cedas ante la manipulación emocional de quien intenta que te sientas mal por cuidarte. La verdad es que el amor sano necesita límites. La amistad auténtica respeta los no, y cualquier relación que valga la pena florece en un terreno de respeto mutuo, no en uno de sacrificio constante, porque quien te ama de verdad quiere verte bien, no agotado. Quiere verte firme, no disponible a cualquier costo. Quiere verte libre, no atrapado por la culpa. Los estoicos hablaban del dominio interior como la clave para una vida libre. Y parte de ese dominio es aprender a decir no sin que el mundo se derrumbe. Porque cuando tienes el coraje de defender tu espacio, de proteger tu calma, de honrar tus límites, estás actuando con virtud. Estás viviendo según tu naturaleza, no según las expectativas de los demás. Y eso es libertad, eso es fuerza.
Quizás al principio te tiemble la voz. Quizás dudes. Pero cada vez que digas no con claridad, con respeto y con firmeza, estarás reforzando tu poder interior. Estarás enseñándole al mundo cómo tratarte, porque nadie puede respetarte más de lo que tú te respetas. Así que la próxima vez que sientas culpa por poner un límite, respira. Recuerda quién eres y repítete: mi paz no es negociable. Y entonces, sin miedo, sigue adelante, porque cuidar de ti no es egoísmo, es sabiduría. Número 2. Mantén coherencia entre tus palabras y acciones. Las personas pueden admirar tus palabras, pero te van a juzgar por tus acciones. Puedes tener los mejores discursos, las intenciones más nobles y los planes más ambiciosos, pero si no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, todo pierde fuerza. Porque la confianza no se construye con promesas, se construye con cumplimiento. No con lo que anuncias, sino con lo que repites cada día, incluso cuando nadie te está mirando. La coherencia es una forma silenciosa de liderazgo. No grita, no presume, pero deja una huella profunda, porque cuando tus acciones reflejan tus valores, tu presencia se vuelve respetada incluso sin palabras. Ser constante no es una cualidad común. Vivimos en un mundo donde la emoción del momento manda, donde se cambia de dirección con cada impulso, donde las personas dicen una cosa hoy y hacen lo contrario mañana. En ese caos, quien actúa con disciplina y coherencia se vuelve una rareza, y lo raro, lo escaso, es lo que más valor tiene. Por eso, si quieres ser visto como alguien confiable, como alguien que inspira respeto y admiración, no necesitas gritarlo, necesitas demostrarlo, día tras día, haciendo lo que dijiste que harías, cumpliendo incluso cuando ya no estás motivado, siendo fiel a tu palabra, aunque nadie te aplauda. Cada vez que cumples una promesa, aunque sea pequeña, estás entrenando tu mente a creer en ti. Estás reforzando tu identidad. Estás diciéndole a tu subconsciente: soy alguien que cumple, que actúa, que se respeta. Y esa credibilidad personal es la base de una autoestima sólida. Porque no hay nada más poderoso que mirarte al espejo y saber que puedes confiar en ti. Que si decides algo, lo vas a hacer. Que si marcas una meta, la vas a perseguir con firmeza. Esa es la diferencia entre quienes se sienten perdidos y quienes avanzan con claridad, la acción constante. Muchos se preguntan por qué no son respetados, por qué no los toman en serio, por qué sus palabras no impactan. La respuesta, la mayoría de veces, está en su historial de acciones. Si prometes y no cumples, si hablas mucho pero actúas poco, la gente deja de creer en ti, no porque no tengas valor, sino porque no ven ese valor manifestado. La confianza ajena nace de tu consistencia, la influencia se construye con cada paso sostenido, con cada acto que confirma tu discurso. Nadie sigue a quien cambia de rumbo cada día. Nadie se inspira con quien abandona cada proyecto al primer obstáculo. La coherencia también es un acto de respeto hacia los demás. Cuando tú cumples con lo que prometes, estás mostrando que valoras el tiempo, la energía y las expectativas de quienes te rodean. Estás diciendo con hechos que tu palabra tiene peso, y eso, en un mundo lleno de palabras vacías, te convierte en alguien distinto, en alguien que deja huella. Porque las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, y sentir que pueden confiar en ti es uno de los regalos más grandes que puedes dar. Pero también es importante entender que la consistencia no es perfección. No se trata de nunca fallar, sino de no abandonar, de retomar cuando te caes, de corregir cuando te equivocas, de sostener un rumbo con humildad y perseverancia. La coherencia no es rigidez, es compromiso, compromiso contigo, con tus valores, con la vida que quieres construir. Y si ese compromiso es auténtico, cada paso tuyo, aunque sea pequeño, tendrá una dirección clara, y eso es lo que te separa del resto. Los estoicos enseñaban que la virtud no es lo que se piensa, sino lo que se practica, que el sabio no es quien habla bonito, sino quien actúa con rectitud. Esa es la esencia, vivir con intención.
no dejar que la vida pase sin que tú seas el autor de tu historia. Porque cuando tus acciones están alineadas con tu visión, el respeto no se pide, se gana. El valor no se declara, se demuestra. Y el reconocimiento llega, no por buscarlo, sino por merecerlo. Número 3. Valora tu tiempo como un recurso invaluable. Si estás siempre disponible, si respondes de inmediato, si cualquier persona puede interrumpir tu día con una llamada, un mensaje o un favor, entonces no estás transmitiendo valor, porque lo que es abundante pierde importancia. Y cuando tú actúas como si tu tiempo no costara nada, los demás lo perciben igual. Pero cuando comienzas a tratar tu tiempo como si fuera oro, como si cada minuto contara, todo cambia. Ya no estás accesible por costumbre, sino por decisión. Ya no estás para cualquiera, ni a cualquier hora, y eso no te hace egoísta, te hace consciente. Porque quien no cuida su tiempo, no cuida su vida. Y quien no cuida su vida, no puede esperar que otros la respeten. El tiempo es el recurso más limitado que tienes. Puedes ganar dinero, recuperar energía, incluso reinventarte, pero jamás vas a recuperar una hora perdida. Por eso, aprender a proteger tu tiempo es aprender a protegerte a ti mismo. Dejar de decir sí por compromiso, dejar de ceder por miedo al conflicto y empezar a poner límites claros es una revolución silenciosa. Porque cuando tú le demuestras al mundo que tu tiempo no se negocia, que no lo regalas ni lo malgastas, estás diciendo algo más profundo: que tú vales, que lo que haces contigo, con tus días, con tu energía, es sagrado. Muchas personas no te respetan porque nunca les diste un motivo para hacerlo. Y ese motivo no se da con palabras, se da con acciones, con decisiones, con agendas organizadas, con prioridades claras, con espacios para ti, bloqueados como inamovibles. Porque si tú no bloqueas tiempo para ti, otros van a llenarlo por ti, con sus urgencias, con sus demandas, con sus intereses, y ahí es donde pierdes tu eje. Porque te conviertes en un apagafuegos de vidas ajenas, pero descuidas tu propio incendio interno. Decir no te hace cruel, te hace libre, porque no decirlo cuando es necesario te vuelve esclavo de agendas que no son tuyas. El respeto empieza cuando entiendes que tu tiempo tiene un precio, y ese precio no se mide en dinero, se mide en atención, en energía, en paz. Dejar de justificarte cada vez que decides priorizarte es un acto de madurez. No tienes que explicar por qué no puedes. No tienes que convencer a nadie de que mereces descansar, pensar, desconectarte. Tienes derecho a no estar disponible, a desaparecer un rato, a no responder de inmediato, porque quien se respeta no está corriendo detrás de todos todo el tiempo. Los estoicos entendían esto muy bien. Marco Aurelio escribió que la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es necesario. Si puedes eliminarlo, ganarás tiempo y tranquilidad. Esa es la clave, eliminar lo innecesario. Porque lo innecesario es el mayor ladrón del tiempo. Las conversaciones vacías, las reuniones inútiles, los compromisos sin alma, todo eso drena tu energía, todo eso ocupa el espacio donde deberías estar construyéndote. Cuando empiezas a valorar tu tiempo como oro, no solo mejoras tu productividad, cambias tu energía, proyectas otra presencia. Ya no pareces alguien que está al borde del colapso, sino alguien que domina su día, que tiene claridad, que sabe cuándo desconectar, cuándo accionar y cuándo simplemente no estar. Y esa presencia genera respeto, porque el que se valora impone un estándar, y el que impone un estándar se vuelve un lujo, no una opción. Así que la próxima vez que dudes si deberías decir no, recuerda esto. Cada vez que aceptas lo que no quieres, estás diciendo que tu tiempo vale menos que la comodidad de otro. Cada vez que te postergas por complacer, estás entrenando al mundo a ignorar tu valor. Pero cada vez que eliges con intención, cada vez que bloqueas tu tiempo con firmeza, cada vez que te cuidas, estás enviando un mensaje silencioso, pero poderoso. Yo importo. Y cuando tú lo crees,
el mundo empieza a creerlo también. Número 4. Dedica tiempo diario a tu desarrollo personal. Todo cambia cuando decides ser tu mayor proyecto. Cuando entiendes que nadie te va a rescatar, que nadie te va a empujar todos los días, que si tú no apuestas por ti, nadie lo hará. Invertir en ti mismo no es un lujo, es una necesidad. No se trata de transformarte de la noche a la mañana, ni de exigir perfección, sino de asumir la responsabilidad de tu evolución. Cada día es una oportunidad para ser un poco más fuerte, más sabio, más sereno. Y cuando haces de ese crecimiento un hábito, tu valor empieza a sentirse incluso antes de que digas una sola palabra. Muchas personas viven esperando que el mundo los vea como especiales, como únicos, como indispensables, pero no hacen nada cada día para convertirse en eso. El respeto no se exige, se atrae. Y se atrae con disciplina, con enfoque, con intención. Si no estás comprometido con tu mejora, difícilmente vas a proyectar confianza. Porque lo que no se entrena, se debilita. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tus habilidades, todo eso necesita inversión constante. No por vanidad, sino por dignidad. El error más común es pensar que invertir en uno mismo es algo costoso, complicado o inalcanzable. Pero la realidad es que se construye con decisiones pequeñas. Leer 10 páginas cada día, meditar 10 minutos antes de comenzar la jornada, cuidar lo que comes, dormir mejor, hacer ejercicio, aprender algo nuevo, poner límites, celebrar tus avances, evaluar tus errores sin destruirte. Todo eso es invertir. Porque cada hábito consciente que repites está moldeando tu carácter. Está diciéndole al mundo, soy alguien que se cuida, que se respeta, que quiere ser mejor. Y ese tipo de personas son magnéticas, porque reflejan claridad, reflejan seguridad, reflejan propósito. No porque tengan todo resuelto, sino porque están en camino, y se nota. La gente admira a quien se transforma sin alardes. A quien no presume de su progreso, pero lo respira. A quien no necesita llamar la atención porque su presencia ya irradia disciplina. Y eso no se compra, se cultiva, día tras día, con actos tan pequeños que a veces nadie los ve, pero tú los sientes, y eso basta. Hay una diferencia enorme entre quien se abandona y quien se elige. El que se abandona se excusa, se justifica, culpa al pasado, a las circunstancias, al cansancio. El que se elige busca, insiste, se levanta, se corrige, y aunque también se cansa no se rinde, porque sabe que su mayor activo es él mismo, que si invierte en su mente, en su cuerpo, en su alma, el mundo exterior empezará a responder con otra energía. No es magia, es coherencia, es causa y efecto. A veces, las personas no te toman en serio porque tú tampoco lo haces, porque no te comprometes contigo, porque hablas de sueños que no construyes, porque deseas respeto mientras postergas tu disciplina. Pero eso se puede cambiar. El día que tú te trates como alguien importante, los demás empezarán a hacerlo también, porque tu enfoque marca la diferencia. Tu esfuerzo constante se convierte en una declaración silenciosa de amor propio. Y el amor propio no grita, pero se escucha fuerte. La inversión en ti mismo nunca se pierde, aunque los resultados no sean inmediatos. Cada paso cuenta. Cada libro que lees te hace pensar diferente. Cada límite que pones protege tu paz. Cada entrenamiento fortalece tu voluntad. Cada nueva habilidad abre puertas. Cada momento de introspección te conecta más contigo. Y cuanto más conectado estás contigo, más difícil es que te manipulen, que te infravaloren, que te pierdas, porque estás centrado, porque estás despierto. No esperes que la vida te dé más si tú no estás dispuesto a dar más de ti. No esperes reconocimiento si tú mismo te olvidas. Haz de ti tu prioridad. Porque cuando te conviertes en alguien que cada día busca mejorar, ya no necesitas validación externa, porque la mirada más importante es la tuya. Y cuando tú te miras con orgullo, con respeto, con confianza, ya no necesitas convencer a nadie, simplemente inspiras. Número 5.
Aprende a manejar el silencio con seguridad. El silencio no es vacío. El silencio es presencia, es fuerza contenida. Es el lenguaje de quienes no necesitan probar nada, de quienes han comprendido que a veces lo más poderoso que puedes decir es absolutamente nada. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, donde el ruido es constante, donde el que más grita parece tener la razón. Pero los verdaderamente sabios no compiten por volumen, compiten por impacto. Y el impacto más profundo muchas veces nace del silencio. No necesitas llenar cada espacio con palabras para ser tomado en serio. No tienes que justificarte cada vez que decides algo. No estás obligado a explicar tus silencios, porque cuando hablas solo cuando es necesario, tus palabras adquieren peso, se sienten, se quedan. En cambio, si hablas por ansiedad, si cada silencio te incomoda, si usas las palabras como un escudo para protegerte de la incomodidad, estás revelando una inseguridad que los demás perciben, incluso sin que tú te des cuenta. El que no sabe estar en silencio, tampoco sabe escucharse. Y si no puedes escucharte, vivirás reaccionando a todo. Necesitarás aprobación, buscarás validación en cada conversación, y tu energía dependerá del ruido externo. Pero cuando aprendes a habitar el silencio con naturalidad, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de buscar respuestas afuera, dejas de mendigar atención. Te conviertes en alguien que no teme los espacios vacíos, porque sabe que ahí es donde se cultiva la verdadera claridad. El silencio es una declaración sutil de poder. Cuando no respondes de inmediato, cuando haces una pausa antes de hablar, estás enviando un mensaje que tus palabras no son impulsivas, que tu reacción no está gobernada por el ego, que piensas antes de actuar. Y eso, en cualquier interacción humana, genera respeto, porque estás demostrando autocontrol. Estás diciendo, sin decirlo, que no te afecta lo suficiente como para sacarte de tu centro. Muchas veces creemos que callar es ceder, que si no respondemos, perdemos, que si no aclaramos todo, quedamos mal. Pero esa es una ilusión del orgullo, porque el que realmente tiene poder no necesita defenderse todo el tiempo. El que tiene claridad no necesita convencer a nadie. Y el que se conoce no se angustia por los malentendidos ajenos. Guarda silencio, porque sabe que el tiempo revela todo, y lo que hoy no se dice, mañana se entiende con mayor fuerza. También hay un tipo de silencio que obliga al otro a mirarse. Cuando tú no reaccionas, no te explicas, no discutes, el otro se queda solo con sus palabras. Y ahí, en ese vacío, muchas veces surge la reflexión. Porque el silencio tiene una forma muy particular de confrontar, no con juicio sino con ausencia, no con reproche, sino con espacio. Y ese espacio muchas veces vale más que cualquier argumento. Si quieres proyectar más autoridad, no necesitas hablar más fuerte. Necesitas hablar menos, pero con más intención. Necesitas permitirte momentos donde el silencio diga todo por ti. Una mirada firme, una pausa larga, un no sin explicación, un adiós sin drama. Todo eso comunica más que 1000 discursos. Porque el lenguaje no verbal, cuando está sostenido por un silencio auténtico, tiene el poder de transformar la dinámica entera. Los estoicos lo sabían bien. El silencio no era para ellos un signo de debilidad, sino una forma de dominio. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y Marco Aurelio escribía que la tranquilidad interior es más poderosa que cualquier demostración de fuerza externa. Porque quien domina su impulso de hablar, de explicar, de agradar, demuestra que ya no está a merced del mundo exterior. Así que no tengas miedo al silencio, abrázalo, habítalo, conviértelo en tu herramienta. Porque cuando aprendes a estar cómodo en él, dejas de depender de la aprobación ajena y comienzas a proyectar una presencia que no necesita gritar, solo estar. Y ese tipo de presencia es imposible de ignorar. Número 6. No te entregues a quienes no te aprecian. Cuanto más te regalas a quien no te valora, más disminuyes ante tus propios ojos.
Cada vez que estás ahí para quien no lo aprecia, cada vez que ofreces tu tiempo, tu atención o tu afecto a quien los toma como algo garantizado, estás enviando un mensaje silencioso, pero destructivo. Mi presencia no cuesta nada, y lo que no cuesta, no se cuida. Lo que es fácil de obtener, rara vez es respetado. Por eso, dejar de insistir donde no eres valorado no es orgullo, es dignidad, es un acto de amor propio, es recordar que tú también mereces recibir lo mismo que das. Hay personas que solo aprenden tu valor cuando ya no estás, que solo reconocen tu energía cuando se apaga, que solo buscan tu presencia cuando se dan cuenta de que ya no pueden tenerla. Pero para que eso ocurra, tú tienes que dejar de estar disponible para quien solo te busca por costumbre, por necesidad o por conveniencia. Estar presente para todo el mundo, todo el tiempo, sin reciprocidad, no te hace bueno, te hace invisible. Porque quienes no te valoran, no cambian cuando tú insistes. Cambian cuando tú te vas. Tu tiempo, tu energía, tu cariño, son recursos limitados, y cuando los entregas a quien no los valora, estás desperdiciando tu vida, porque podrías estar invirtiéndolos en ti, en tu crecimiento, en tus proyectos, en personas que sí te miran con respeto y gratitud. Pero mientras te quedas donde no te valoran, estás paralizado. Y lo más triste es que muchas veces aguantamos en esos lugares por miedo. Miedo a estar solos, miedo a soltar, miedo a ser olvidados, pero lo que realmente deberíamos temer es convertirnos en alguien que se conforma con migajas cuando llevamos dentro un banquete entero. Alejarte no siempre duele por la pérdida del otro, sino por el apego a una ilusión, a la esperanza de que algún día te valore, te entienda, te cuide. Pero el respeto no se ruega, el amor no se arranca a la fuerza, y el valor no se explica, se siente. Si alguien no lo ve, no es tu responsabilidad abrirle los ojos. Es tu responsabilidad cerrarle la puerta con paz, porque tu silencio, tu ausencia, tu retirada digna, dicen más que 1000 argumentos. Y quien tenía que entender, entenderá. Tal vez tarde, pero entenderá. No eres una opción secundaria, no eres un comodín para cuando les conviene. No estás aquí para llenar vacíos ajenos a costa de vaciarte tú. Eres una presencia valiosa, pero para que los demás lo crean, tú tienes que actuar como tal. Tienes que dejar de perseguir a quienes huyen, de justificar a quienes no se disculpan, de entregarte a quienes no dan nada a cambio. No se trata de rencor, se trata de claridad, porque el que no te valora cuando estás, no merece explicaciones cuando te vas. Tú defines tu valor con cada decisión que tomas. Y si decides quedarte donde no hay respeto, te estás enviando un mensaje a ti mismo, que eso es lo que mereces. Pero si decides irte, si eliges rodearte de quienes te elevan, te cuidan, te ven, entonces te estás reafirmando. Estás diciendo, me respeto, me elijo, me cuido, y desde ahí todo cambia, porque el mundo te tratará como tú te tratas. Y cuando tú elevas tu estándar, los demás también deben elevarse para alcanzarte. No tienes que mendigar atención, no tienes que demostrar tu valor, solo tienes que actuar como alguien que sabe lo que vale. Alejarse no siempre es un final, a veces es el verdadero comienzo, el comienzo de una vida más tranquila, más plena, más respetada, porque cuando cierras una puerta que te hacía sentir pequeño, se abre un espacio donde por fin puedes crecer. Así que si alguien no te valora, no discutas, no expliques, no insistas. Aléjate, en silencio, con firmeza, con dignidad, y empieza a construir una vida donde tu presencia no solo sea notada, sino profundamente apreciada. Número 7. Controla la manera en que te expresas. No es solo lo que dices lo que impacta, es cómo lo dices. Puedes tener la verdad en tus palabras, pero si la forma en que la entregas es insegura, ambigua o débil, se pierde toda su fuerza. En cambio, cuando hablas con claridad, con pausa, con intención, cada palabra se convierte en un acto de presencia. Y eso no se trata de fingir seguridad, se trata de cultivarla desde dentro.
porque quien domina su voz, domina su imagen. Y quien domina su imagen, genera influencia sin necesidad de imponer nada. Cuando hablas, lo primero que los demás perciben no es el contenido, sino tu energía. Si tu tono tiembla, si te explicas demasiado, si dudas de ti mismo con cada frase, estás abriendo espacio para que los demás cuestionen tu valor. Pero si hablas con pausa, si miras a los ojos, si eliges tus palabras como si cada una contara, porque cuentan, entonces la percepción cambia. Ya no eres uno más, eres alguien que se toma en serio, alguien que piensa antes de hablar, alguien que proyecta autoridad incluso sin levantar la voz. Una pausa antes de responder puede ser más poderosa que una respuesta rápida, porque una pausa comunica que estás procesando, que no te dejas llevar por el impulso, que no estás reaccionando, sino decidiendo. Y en ese pequeño espacio de silencio, los demás sienten que tus palabras tienen peso. No estás compitiendo por ser escuchado, estás acostumbrado a que te escuchen. Esa diferencia es sutil, pero transforma toda la dinámica, porque cuando hablas desde un lugar de calma, los demás bajan el volumen interno para prestarte atención. Evita justificarte cada vez que tomas una decisión. No necesitas explicar todo lo que haces. No estás obligado a convencer a nadie de que tus elecciones son válidas. Cuanto más justificas, más debilitas tu postura. Aprende a decir no sin añadir excusas. Aprende a expresar un punto sin llenarlo de adornos. La claridad no es dureza, es respeto, y quien respeta sus propias palabras, enseña a los demás a hacer lo mismo. La comunicación no es solo verbal. También hablas con tu postura, con tus gestos, con tus silencios. Por eso, cuida la forma en que entras a una habitación, cómo saludas, cómo escuchas. Escuchar bien también es una forma poderosa de comunicar, porque quien escucha con atención transmite seguridad, empatía y control emocional. No necesitas interrumpir para demostrar que sabes. A veces, el verdadero poder está en saber callar en el momento justo y hablar cuando tus palabras pueden marcar la diferencia. Cada vez que hables, pregúntate, ¿estoy comunicando desde mi centro o desde mi ansiedad? ¿Desde mi verdad o desde mi necesidad de agradar? Cuando hablas desde tu centro, tu voz no tiembla. No porque no sientas miedo, sino porque sabes que no estás actuando para complacer, sino para expresar con autenticidad. Esa es la comunicación que deja huella, no la que impresiona, sino la que conecta. Los estoicos enseñaban que hablar poco, pero con sabiduría era mejor que hablar mucho sin dirección. Marco Aurelio decía que debemos evitar hablar más de lo necesario. Y es cierto. Cuando aprendes a decir solo lo esencial, tu voz se vuelve más valiosa, porque el valor de una palabra depende de cuántas veces la malgastes. Si hablas sin filtro, sin pausa, sin conciencia, tu presencia se diluye. Pero si eliges tus palabras como se elige una herramienta precisa, cada frase tuya se vuelve contundente. La forma en que te comunicas define cómo te posicionan los demás. No necesitas ser el más elocuente ni el más extrovertido. Solo necesitas ser claro, firme y auténtico. Hablar como quien sabe quién es. Como quien no corre detrás de la validación, porque ya se ha validado por dentro. Entonces sí, los demás te escuchan distinto, te miran distinto, y tú te sientes distinto. Porque cuando dominas tu comunicación, no solo cambias cómo te perciben, cambias cómo tú te sientes contigo mismo. Y esa es la verdadera transformación. Número 8. Fortalece tu valor siendo auténtico. Ser tú mismo en un mundo que constantemente te empuja a ser como los demás es un acto de valentía. Y es también donde reside tu verdadero poder, porque no hay nada más atractivo, más magnético, más inolvidable que alguien que ha decidido vivir con autenticidad. Cuando ya no buscas encajar en moldes ajenos, cuando dejas de actuar para agradar, cuando no editas tu esencia para ser aceptado, algo poderoso comienza a emerger, tu presencia real.
y esa presencia es imposible de ignorar. Intentar complacer a todos es el camino más rápido para perderte a ti mismo. Terminas siendo una versión diluida de lo que realmente eres, una mezcla de expectativas, opiniones y miedos ajenos. Y cuanto más te esfuerzas en encajar, más te desconectas de tu centro. Porque tu valor no está en ser como los demás, está en ser como nadie más, en esa forma única que tienes de pensar, de sentir, de ver la vida. Y mientras trates de esconderlo para agradar, estás negando tu mayor tesoro. La autenticidad es libertad, es mirar al mundo y decir, esto soy, sin máscaras, sin adornos, sin necesidad de aprobación. Y cuando vives desde ahí, todo cambia. No solo te sientes más liviano, más coherente, más vivo, también proyectas una energía que atrae lo verdadero. Las personas sienten cuando alguien es auténtico, lo perciben, y esa presencia genuina despierta respeto, admiración y sobre todo, conexión real. Porque ya no estás actuando, estás vibrando en tu verdad. No se trata de ser perfecto, ni de tenerlo todo claro, se trata de no traicionarte, de no fingir ser alguien que no eres para evitar el rechazo. Porque lo que ganas con esa actuación, tarde o temprano, te pasa factura. Te sientes vacío, agotado, insatisfecho. Pero cuando decides mostrarte como eres, incluso con tus defectos, incluso con tus dudas, incluso con tus contradicciones, entonces empiezas a construir relaciones verdaderas. Porque los que se quedan, lo hacen por quien eres en esencia, no por lo que aparentas. Ser auténtico también implica coraje, porque no todo el mundo va a entenderte ni a aceptarte. Pero eso está bien. No viniste a este mundo a ser entendido por todos. Viniste a vivir tu verdad, a expandir tu potencial, a dejar una huella que solo tú puedes dejar. Y esa huella solo se marca cuando caminas desde tu esencia, no desde lo que te dicen que deberías ser, sino desde lo que tú sabes profundamente que eres. La autenticidad también se cultiva. Es una decisión diaria. Decidir hablar cuando tu voz tiembla. Decidir mantener tus valores aunque te critiquen. Decidir no traicionar tu intuición aunque todos a tu alrededor piensen diferente. Porque cada vez que eliges ser tú mismo, te haces más fuerte, más sólido, más seguro. Y esa seguridad no necesita demostrarse, se siente, está en tu mirada, en tu tono, en tu forma de habitar el espacio, está en tu paz. Cuando vives desde tu autenticidad, te vuelves difícil de reemplazar, porque no hay nadie como tú, no hay una copia, no hay versión alterna, y eso es lo que te convierte en un verdadero lujo. No por lo que tienes, no por lo que aparentas, sino por lo que emanas, por tu energía irrepetible, por tu presencia inconfundible. Y cuanto más fiel eres a ti mismo, más te das cuenta de que nunca necesitaste encajar, solo necesitabas encontrarte. Así que no temas ser diferente, no temas brillar con tu propia luz, no temas decir esto soy, aunque eso incomode a algunos, porque tu autenticidad es tu poder, y cuando la abrazas sin miedo, la vida te pone en el lugar exacto donde debes estar, con las personas correctas, en las oportunidades justas. Porque todo lo que es verdadero comienza cuando tú decides serlo también. Y ese momento lo cambia todo. Número 9. Cultiva la paciencia y la perseverancia. Nada que realmente valga la pena se construye en un solo día. El respeto profundo, el valor auténtico, la percepción de alguien como un lujo en la vida de los demás, no llega por un momento brillante ni por un gesto llamativo. Llega por lo que repites en silencio, por lo que haces cuando nadie te aplaude, por cómo sostienes tu camino incluso cuando el mundo parece ignorarlo. Porque ser constante, cuando todo a tu alrededor te empuja a rendirte, es un acto silencioso de grandeza. La paciencia es una de las formas más puras de sabiduría. Es mirar el caos sin perder la paz. Es avanzar sin prisas, pero con dirección. Es confiar en que lo que estás construyendo, aunque no se vea todavía, está creciendo. Quien tiene paciencia no es alguien pasivo, es alguien profundamente comprometido,
porque el que espera con fe, con enfoque, con intención, está trabajando desde adentro. Está cultivando raíces tan profundas que nada podrá derribarlo fácilmente. Y la perseverancia es el motor que te mantiene en movimiento cuando la emoción ya no basta, cuando los ánimos bajan, cuando los resultados no llegan. Es esa fuerza invisible que te levanta un lunes gris, que te hace insistir cuando nadie cree, que te conecta con la versión de ti que no se conforma. Perseverar es el arte de mantener el fuego encendido, incluso cuando parece que no hay más leña. Es seguir mostrando tu valor aunque no haya testigos, aunque nadie lo reconozca aún, porque tú sabes lo que estás construyendo, y eso basta. Las personas excepcionales no se definen por su talento inmediato, se definen por su capacidad de sostenerse firmes mientras todos los demás abandonan, por su resistencia ante la frustración, por su disciplina cuando las emociones flaquean. Y eso no se enseña en libros. Se aprende con la vida, se entrena en el silencio, en la repetición, en el compromiso diario con una visión que aún no existe, pero que tú ya sientes como real. Ser paciente no es resignarte, es prepararte, es saber que cada paso importa, que cada pequeño avance suma, que no necesitas la aprobación instantánea de nadie para seguir. La impaciencia te hace débil, te hace desesperar, te hace tomar atajos que al final cuestan caro. Pero la paciencia te da perspectiva, te permite tomar decisiones desde la calma, no desde el miedo. Y cuando aprendes a moverte así, desde la serenidad interna, proyectas algo que los demás perciben como autoridad natural. Y cuando combinas la paciencia con la perseverancia, te vuelves invencible, porque no solo esperas, también actúas. No solo sueñas, también construyes. No solo resistes, también avanzas. Día tras día, sin depender del aplauso, sin necesitar que todo sea perfecto, porque tú no estás actuando para agradar, estás trabajando para crecer, y eso se nota. Se refleja en tu manera de hablar, de caminar, de estar. Tu presencia se vuelve más firme, más clara, más segura. Quienes dominan estas cualidades no se desesperan por impresionar, no corren detrás de lo inmediato, no cambian de rumbo con cada obstáculo, porque han entendido que lo que realmente importa se toma su tiempo. Y eso los convierte en una presencia rara, difícil de reemplazar, porque cuando todo el mundo quiere resultados rápidos, la calma y la constancia se vuelven un lujo que tú puedes encarnar si decides sostener tu proceso. Así que no midas tu valor por la velocidad con la que llegan los resultados. Mídelo por tu capacidad de seguir, aun cuando todo parece estancado. Por tu fuerza interna para no traicionar tu camino. Por tu paciencia para construir algo que valga, aunque tardes más que los demás. Porque al final, quienes perseveran desde la calma, terminan destacando sin tener que correr. Y esa es la victoria más digna que puedes alcanzar. Número 10. Deja ir a quienes no desean quedarse. Perseguir a alguien que no quiere quedarse es la forma más silenciosa de abandono personal, porque cada vez que insistes, cada vez que te justificas, cada vez que esperas una respuesta que no llega, estás poniendo tu valor en manos de alguien que ya decidió no cuidarlo. Y eso duele, porque cuando quieres de verdad, cuando te has entregado desde lo más auténtico de ti, es difícil aceptar que no es recíproco. Pero seguir detrás de quien ya se está yendo, de quien te trata como una opción, no te acerca al amor, te aleja de ti. Nadie merece tener que rogar por atención, por afecto, por permanencia. El amor, el respeto, la compañía verdadera no se mendigan, se eligen, se dan porque sí, no por presión, no por miedo a perder, no por lástima. Si tienes que perseguirlo, ya lo perdiste. Porque lo que es tuyo, lo que está alineado contigo, se queda sin que tengas que correr detrás. Y lo que se aleja, muchas veces, no es una pérdida, es una limpieza. Es la vida diciéndote que ese vínculo no era el que te merecías.
La verdadera conexión no necesita empujones, no necesita estrategias, ni juegos mentales, ni pruebas de lealtad. O fluye, o fuerza. Y si lo estás forzando, ya lo sabes, no es amor, es apego, es miedo a la soledad, es costumbre, es el deseo de que esa persona se convierta en quien tú imaginaste, no en quien realmente es. Pero nadie cambia por presión. Nadie se queda por obligación, y si lo hace, es por un tiempo breve, hasta que el desgaste emocional lo rompa todo de nuevo. Hay algo poderoso en soltar con dignidad, en dejar de enviar el mensaje de que estás dispuesto a aguantar lo que sea por no perder a alguien, porque eso no solo te destruye a ti, también le enseña al otro que puede tratarte con indiferencia, con frialdad, con distancia, y tú seguirás ahí. Pero cuando tú decides parar, cuando dejas de buscar, cuando cierras la puerta con calma y das la espalda al lugar donde no fuiste valorado, algo dentro de ti empieza a sanar. Aléjate de quien no te aprecia, no para castigar, no para manipular, sino porque mereces más, porque tu energía es valiosa, porque tu paz mental tiene un precio que no puedes seguir rebajando. Y aunque duela, aunque te quedes temblando por dentro, aunque haya noches en que extrañes con el alma, ese dolor es parte del proceso. Forma parte de tu renacimiento, porque después del vacío viene la claridad. Y con la claridad llega alguien que no te pida que cambies, que no juegue con tu entrega, que no confunda tu presencia con obligación. Cuando tú te enfocas en quien sí te elige, cuando inviertes tu energía en lo que te construye en lugar de lo que te drena, la vida se acomoda, porque lo que viene después de una despedida necesaria no es el final, es el espacio que se abre para algo más honesto, más ligero, más sano. Algo que no te pida que te hagas pequeño para encajar, que no te exija pruebas para merecer, que no se aleje cada vez que te abres. Deja de perseguir, deja de esperar, deja de idealizar. Vuelve a ti, vuelve a tu eje. Haz de tu presencia un regalo, no una súplica. Porque cuando tú aprendes a caminar solo, cuando entiendes que tu valor no depende de quién se queda, sino de lo firme que caminas cuando alguien se va, ahí te vuelves invencible. Y ahí, sin buscar, sin pedir, empieza a llegar lo que realmente te mereces. Relaciones sin miedo, conexiones que suman, personas que se quedan porque quieren, no porque tú las retuviste. Y ese tipo de amor empieza contigo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.